Buenos días. Para esta semana, como les había comentado, vamos a hablar un poco sobre algunos ejemplos de cómo resolver algunos tipos de integrales usando el teorema de los residuos. Básicamente voy a exponer los tres casos más relevantes de tres tipos de integrales y daré una serie de ejemplos asociados a cada tipo. ¿Ok? Al final de nuestra charla van a encontrar algunos ejercicios sugeridos para práctica y ya con esto terminaríamos nuestra parte asociada al análisis complejo. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Uno de los tipos de integrales son las integrales de funciones racionales. Esas integrales son del tipo que se muestra aquí, asociadas a I1, que es la integral de menos infinito hasta infinito de p de x sobre q de x por dx, siendo p de x y q de x polinomios reales. Aquí hay que recalcar que q de x es diferente de 0 para x real, pero como veremos más adelante, debe tener un polo cuando pasemos al espacio complejo, al plano complejo. Entonces, esa integral I1, que va de menos infinito hasta infinito, la podemos escribir como siendo el límite cuando r tiende a infinito de menos r hasta r de la relación del cociente de esos dos polinomios. ¿Ok? Una vez que hagamos eso, nosotros podemos cambiar esa integral por la integral de lo que se conoce como contorno abierto. Ese contorno abierto lo hemos llamado de c de x. Y básicamente ese contorno lo podemos representar como vemos aquí en este gráfico de un semicírculo. Reparen que ese semicírculo, por ejemplo, está encerrando dos polos, un polo en I y otro polo en 3i. Básicamente esos polos se encuentran aquí en Q de Z. ¿Ok? Como les mostraré más adelante. Vamos a tener varios tipos de semicírculos. Un semicírculo superior, o sus siglas en inglés upper half plane, o tendremos también un semicírculo inferior que les mostraré más adelante. En este caso he escrito un semicírculo superior, el cual tiene una trayectoria en sentido positivo que encierra un determinado número de polos, en este caso I y 3i. ¿Ok? Entonces en ese caso Q de Z, como les mencioné al principio, tiene ceros allí. ¿Ok? Entonces, si hay ceros, podemos utilizar el teorema del residuo y escribir esa integral como siendo igual a 2pi, la sumatoria de todos los residuos presentes. ¿Ok? Entonces aquí podemos definir algunos aspectos bien interesantes de esa integral, y es que ese c ahora es un contorno cerrado en el intervalo de menos r hasta r y el semicírculo CR, ¿cierto? Esto aquí por lo menos ya hemos trabajado, me imagino que habrán revisado los ejercicios sobre el teorema de residuo. Eso aquí serían z sub i, son los ceros de q de z en el semicírculo superior. ¿Ok? También podemos hacer lo mismo para el semicírculo inferior. En este caso, vamos a denotarlo como lower half plane. ¿Ok? O semicírculo inferior. Observamos que es la misma razón, solo que si ustedes observan, el sentido del semicírculo cambia con respecto al sentido del semicírculo superior. Este es en sentido antihorario. Por lo tanto, va a aparecer un signo negativo, que es el que estamos observando aquí en nuestra definición de la integral. ¿Ok? Y si hay ceros, los ceros están en menos i y en menos 3i. Serían los ceros de q de z. ¿Ok? Te vamos a trabajar con esos dos. Y claro, si ustedes observan, si tomamos el círculo completo, ¿cierto?
y aplicamos el límite, algunos límites, vamos a tener que este tendría 0. ¿Ok? Pero también hablaremos sobre esto más adelante. ¿Ok? ¿Por qué? La razón es que necesitamos que nuestra teoría sea consistente. Y una de las razones que sea consistente es que cuando tomamos el círculo completo, esta tiende a 0. Pero claro, eso tiene ciertas restricciones para determinados casos. Ejemplo. En este ejemplo vamos a analizar esta integral de 0 a infinito de x a la 2 de x sobre x a la 2 más 1 por x a la 2 más 9. ¿Cierto? Si ustedes observan, en principio no hay límite de integración de menos infinito, pero es una función par. Entonces lo que yo puedo hacer es simplemente agregarle, hacer lo siguiente, hacer que esto sí, como es una función par, yo lo que puedo agregar es la mitad del contorno. Recuerden que esta integral aquí sobre el contorno va de menos infinito hasta infinito, pero como solamente tengo de 0 a infinito, sería la mitad. Hay que tomar mucho cuidado porque hay que analizar que la función como un todo o el integrando como un todo sea una función par. En este caso lo es. ¿Ok? Entonces por eso agrego un medio aquí, porque solamente estoy tomando la mitad. Y recordemos que nuestra función se define como de menos infinito a infinito. Por eso agregamos un medio, porque solamente estamos tomando la mitad. De esa integral que está aquí, donde C es un contorno cerrado, tenemos varias singularidades. Tenemos la singularidad asociada al caso 1, que es la singularidad o los ceros que están cubiertos por los contornos superiores del semicírculo superior. Y el caso 2 pues son los ceros que están incluidos en el semicírculo inferior. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la integral para ambos casos. Recordemos que según el teorema del residuo, el residuo de una función en un polo c sub 0 es igual al límite de c cuando tiende a z sub 0 de c menos z sub 0 por la función c. ¿Ok? Entonces ese polo z sub 0 lo vamos a determinar aquí, en x más 1 y en x2 más 9. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar para el caso del polo de x a la 2 más 1. El polo de x2 más 1 es aquel valor de x que me permita que esto sea un 0. Entonces, para que esto sea un 0, ese x debe valer y, imaginario. Y al cuadrado da menos 1. Más 1 cancela, 0. Entonces, nuestro primer polo sería cuando x vale y. Aquí está. ¿Ok? Entonces, cuando x vale y. Eso significa, perdón, que z debe ser igual a y. Perdón, x no puede ser y. Z sí. ¿Ok? Entonces, x cuando z es igual a y cuadrado da menos 1, más 1, 0. Entonces, por eso tenemos nuestro primer polo en z igual a y. Aquí está. Entonces, tomamos el residuo de la función cuando z vale y el límite de z cuando tiende a y sería esto. Simplemente reemplazamos z menos zi por la función. Y la función es esta que está acá. Entonces sería z cuadrado, z menos i, z más i, y dejamos z cuadrado más 9. Reparen que aquí, si ustedes multiplican estos dos términos, pues le va a dar z cuadrado más 1. ¿Ok? Si ustedes multiplican esto, les da z cuadrado más 1. Y entonces este z menos i se cancela con este z menos i y hemos removido el polo. ¿Ok? Luego lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar el valor de i aquí en lo que queda. Entonces quedaría i cuadrado sobre 2i por i cuadrado más 9. Y hacemos álgebra y al final me va a dar menos 1 sobre 16i. ¿Ok?
Entonces, el truco aquí es como tuvimos que era z igual a i y z igual a 3i, por ejemplo. Es porque son unos ceros aquí. Es lo que hace 0 este z cuadrado más 1. Y lo que hace 0 a este z cuadrado más 1 es i. Y en este caso lo que hace 0 z a la 2 más 9 es z igual a 3i. ¿Okay? Si ustedes observan, menos i y menos 3i también hacen lo mismo. Bueno, vamos a calcular ahora el residuo de 3i. Entonces, para 3i, evaluamos el límite de la función de z menos 3i y la función que vamos a calcular sería z a la 2 sobre z a la 2 más 1, pero aquí el z a la 2 más 9 lo hemos dividido en dos, z menos 3i más z más 3i, ¿okay? Que es lo esperado. Y este se cancela con esto aquí. Luego, ¿qué hacemos? Introducimos de esta z cuadrado el valor de 3i. Aquí, aquí y aquí. Y nos quedaría algo como lo que estamos observando en esta expresión. Entonces lo que hay que hacer es simplemente hacer álgebra y nos quedaría 3 sobre 16i. Entonces ese valor de 3 sobre 16i y el valor de menos 1 sobre 16i lo vamos a reemplazar ya en nuestra definición final, que es la siguiente. Otra vez, la integral de 0 a infinito de esa función es igual a 1 medio la integral cerrada en el espacio complejo o en el plano complejo z a la 2 por dz sobre z a la 2 más 1 por z a la 2 más 9. Y eso es igual a 1 sobre 2, aquí está este 1 sobre 2, por 2pi, que viene en la definición de la integral, por la sumatoria de los residuos. Entonces sacamos eso, recordemos, de aquí, ¿sí ven? 2pi sumatoria de todos los residuos generados por el cociente de esas dos funciones. Entonces, el residuo de i más el residuo de 3i. Entonces, el residuo de i sería menos 1 sobre 16 y el residuo de 3i sería 3 sobre 16i, que fue lo que obtuvimos aquí anteriormente. Entonces, cancelamos los i y nos queda finalmente que esa integral es pi octavo. ¿Cierto? Solo que para el caso 2 vamos a tener cuidado, y es que hacemos exactamente el mismo procedimiento, solo que la integral va a tener un signo adicional, y ese signo es por el sentido del contorno del semicírculo inferior, como les comenté al principio de este video, ¿cierto? Además de eso, cuando ustedes utilizan pues los valores del caso 2, menos i y menos 3i, y hacen exactamente el mismo procedimiento, van a observar que los valores le van a dar similares, solo que con signos invertidos. Observen, por ejemplo, el 1 sobre 16 en este caso nos dio positivo en el caso 2, mientras que en el caso 1 nos dio negativo. Y lo mismo sucede para los otros valores. Entonces hemos obtenido el mismo valor para el semicírculo superior y para el semicírculo inferior. ¿Ok? Ahora miremos lo que sucede con el círculo completo, ¿cierto? Entonces vamos a llamar un círculo completo gamma y vamos a observar que ese círculo completo, por consistencia, va a tender a cero. Entonces, como hablamos de un círculo completo, lo que debemos hacer es lo siguiente, es simplemente reescribir nuestra z en coordenadas polares, como se muestra allí. Y la derivada de esa función en coordenadas polares está dada aquí. Entonces lo que vamos a hacer es tomar nuestra integral, la que hemos trabajado anteriormente, y vamos a reemplazar los valores, ¿cierto? Cuando reemplazamos los valores, de tal forma que todo nos quede en función de teta, podemos organizar términos, ¿cierto? Pero vamos a tomar ahora el límite de esa integral cuando r se hace infinito, ¿cierto? Entonces, cuando r se hace infinito, es como si ustedes tomaran el semicírculo que les mostré anteriormente y lo estiraran. Si ustedes lo estiran, toman ese semicírculo y lo estiran, básicamente les va a quedar una línea.
¿ok? Es como si ustedes cogieran los extremos del semicírculo y lo estiran. Queda una línea. Eso mismo estamos haciendo aquí. Entonces, cuando hacemos R infinito, eh, lo que podemos hacer es que aquí en el denominador podemos factorizar R. Lo sacamos y queda 1 sobre R cuadrado aquí. Y aquí quedaría 9 sobre R cuadrado. Entonces quedaría R cuadrado aquí y R cuadrado aquí. Y esos R cuadrados se van a cancelar como se muestra allí. ¿Ok? Aparte de eso, como R es muy grande, 1 sobre R tiende a 0. Entonces nuestra expresión se reduce a algo como se muestra aquí. Pero observen que nos queda todo en función de exponenciales. Entonces yo puedo cancelar las exponenciales que sean del mismo tipo. Y al final me va a quedar una exponencial sencilla, ¿cierto? La integral de una exponencial sencilla por d teta. Sin embargo, me queda multiplicando a esa integral 1 sobre r. Y como estamos tomando el límite cuando r tiende a infinito, entonces esa integral, todo ese argumento que acompaña la integral se hace cero. ¿Okay? Lo cual es consistente. Otro ejemplo. Este ejemplo, por lo menos, tenemos los límites de integración de menos infinito hasta infinito de x cuadrado por dx sobre x a la 2 más 1 por x a la 2 más 4 a la 2. Entonces, esa integral, cuando la pasamos al plano complejo, pues nos queda la integral sobre el contorno cerrado de z cuadrado por dz dividido entre z a la 2 más 1 por z a la 2 más 4 a la 2. Aquí hay una cosa diferente. Entonces, observemos que tenemos dos polos, un polo simple y un polo de orden 2, ¿cierto? Si consideramos el caso del semicírculo superior, vamos a observar que el polo simple es z igual a i y del polo de orden 2 tenemos un z igual a 2i. Es decir, son los valores de z tal que cuando ustedes los reemplacen dentro de esa función van a encontrar unos ceros, ¿cierto? Entonces, siempre que vayan a calcular, pues cojan cada término aquí, lo igualan a cero e encuentran los zetas i, los zetas que hacen que sea cero. Más adelante complicaremos el caso, veremos unos ejemplos más complicados y les mostraré paso a paso cómo hacerlo. ¿Ok? Entonces, en este caso que estamos observando aquí, tenemos nuevamente un polo simple y un polo de orden 2. Entonces, para el polo de orden 2, debemos utilizar la forma más general para nuestro residuo, que es 1 sobre m factorial, 1 sobre m menos 1 factorial por el límite de z cuando z tiende a z 0 de la derivada de m menos 1, m menos 1 por z menos z sub 0 a la m por f de z. Reparen que cuando el polo es simple, m es igual a 1, entonces no hay derivada. Entonces aquí quedaría 1, aquí se hace 1 y queda el residuo que siempre hemos trabajado, este de aquí. Este que está aquí, ese residuo o esa función que está aquí asociada a los residuos, es cuando m vale 1, es decir, no hay derivada. Pero ya cuando tenemos polos de orden superior, pues hay que tomar mucho cuidado, porque por ejemplo en este caso m es igual a 2, entonces sería una derivada. Si el polo de orden 3, bueno, ya la cosa se complica, ya es una segunda derivada y así sucesivamente. Entonces consideremos el polo simple. El polo simple, como les mencioné, m es igual a 1, pues sencillo, ya hemos trabajado anteriormente en el ejemplo que les acabé de describir anteriormente. Tendríamos que el residuo de la función justamente en ese polo, en i, va a ser igual al límite de z cuando tiende a i, y entonces reemplazamos, aquí está, miren, z menos zi por la función z cuadrado sobre z más i por z menos i, z a la 2 más 4 a la 2. Reparen que solamente nos concentramos en la parte de z2 más 1 que hemos dividido como siendo el producto de zi menos zi. Entonces cancelamos los z menos i y hemos retirado el polo. Entonces,
Vamos ahora a utilizar álgebra. Recordemos que cuando aplicamos el límite reemplazamos donde haya z, reemplazamos en este caso por i. Y nos va a quedar una expresión como siendo menos 1 sobre 18i. ¿Okay? Ese es el residuo del polo simple i. Ahora, para el polo de orden 2, pues ahí sí vamos a utilizar nuestra expresión aquí que está en verde, ¿cierto? Reemplazamos donde hay m, reemplazamos por 2, ¿cierto? Y vamos a tener lo siguiente: el residuo de la función en 2i va a ser igual al límite de z cuando z tiende a 2i de 1 sobre 2 menos 1 factorial por la derivada de z menos 2i z cuadrado sobre z a la 2 más 1 que multiplica z menos 2i al cuadrado z más 2i al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente estamos calculando los valores que puede tomar z, de tal forma que esto se haga 0, ¿cierto? Y entonces esos valores son 2, que es 2i, ¿ok? Z a la 2. Si no hubiésemos metido con este 2 que está aquí, ya sería otra cosa, pero no es necesario. Es simplemente lo que me hace 0 el argumento. Esto aquí, z2 más 4. Por eso escribí z menos 2i a la 2 más z más 2i a la 2. ¿Ok? Entonces aquí podemos cancelar z menos 2i con este z menos 2i al cuadrado, todo completo. Y simplemente me quedaría z a la 2 más 1 por z más 2i al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Aplicarse, realizar esa derivada. ¿Ok? Porque, ¿qué se hizo primeramente? Se utilizó la fórmula que está acá para m igual 2. Se cancelaron, se removieron, pues donde estaban los polos. Y lo que se hizo fue que ahora vamos a derivar la función y después que derivemos, reemplazamos el valor de z, como se muestra aquí. Entonces aquí lo que he hecho es derivar la función. Me va a quedar algo como esto. Y después que yo por lo menos reagrupe términos, voy a reemplazar donde haya z por 2i. Entonces aquí separé lo siguiente. Tomemos 1 y 2. 2 es todo esto y 1 es todo excepto z cuadrado. Entonces voy a tomar 1 y voy a derivarlo. ¿Por qué? Porque 1 es incluyendo toda la derivada. Entonces la derivada sería menos 1 por todo esto, el argumento, a la menos 2 por la derivada interna, que es todo esto que está aquí. Entonces pueden revisar y pueden mirar que todo esté correcto. ¿Ok? Luego lo que hice fue organizar términos, ¿cierto? ¿Para qué? Para observar que este término que está aquí se va con dos de estos. Y de este lado, este término que está aquí se lleva uno de este. Y este que está aquí se lleva uno de este. Quedándome estas expresiones finales que están aquí. Entonces, como les decía, ustedes pueden confirmar eso con más detalle. ¿Ok? Pero básicamente lo que hice fue tomar uno y derivar con respecto a z. ¿Ok? Es derivada de un producto y derivada de cocientes. Una vez teniendo esa derivada, pues ya yo entonces puedo utilizar el límite o reemplazar el límite de z cuando tiende a 2i, tanto en 2 como en 1. Eso va a dar un calculito sencillo, pero bastante álgebra, y les va a dar al final para el caso 2, perdón, para el caso 2 no, para la parte 2, más i sobre 12, y para la parte 1 les va a dar 11i menos 11i sobre 72, y eso en total les va a dar 5 sobre 72i. ¿Ok? Recuerden que todo lo que hemos hecho aquí es para el semicírculo superior. ¿Ok? Finalmente, de menos infinito hasta infinito,
de x cuadrado de x por x a la 2 más 1 por x a la 2 más 4 a la 2 es igual a la integral de contorno de la función en el espacio, en el plano complejo, va a ser igual a 2pi por la suma de los residuos, ¿cierto? Y esto va a ser igual a 2pi menos 1 sobre 18i más 5 sobre 72i, que fueron los valores que obtuvimos anteriormente. Y entonces esa integral sería pi sobre 36. ¿Okay? En este caso solamente evaluamos el semicírculo superior. ¿Okay? Lo que vimos anteriormente es el caso de un integral, de un tipo de integral. Ahora veremos otro tipo de integrales. Ese tipo de integrales son productos de funciones racionales y funciones trigonométricas. Son integrales del tipo cocientes de polinomios, cosenos de a de x por dx, y lo mismo para seno de a de x por dx. En este caso, ustedes podrán observar que siempre se respeta que los límites de integración sean de menos infinito hasta infinito, ¿cierto? La parte del coseno se conoce como la parte real, mientras que la parte del seno se conoce como la parte imaginaria. ¿Por qué? Porque recordemos que la exponencial se divide en dos partes, coseno de a de x más i seno de a de x. Entonces ustedes ya pueden observar que coseno hace parte de la parte real y seno de la parte imaginaria. ¿Ok? Por eso definimos una integral de un tipo o una integral de otro tipo, ¿cierto? Recordemos otra vez que en q de x están los polinomios reales y que cuando pasamos al espacio real, q de x no tiene ceros reales. Pero eso solamente cuando pasamos al plano complejo. ¿Ok? Entonces, son polinomios reales, pero no tienen ceros reales. ¿Ok? Por eso es que siempre nos van a aparecer cosas o términos que van a depender de i. ¿Ok? Cuando analizamos los ceros en q de z. Bueno, en este caso q de x. Cuando lo pasamos al plano complejo. Entonces, esa integral que está aquí la puedo condensar en una integral que llamaremos integral 2, de menos infinito hasta infinito de p de x sobre q de x del exponencial i a la x. ¿Okay? Siendo a puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser diferente de 0 o 0, dependiendo de nuestra situación. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos donde apliquemos ese tipo de integral. Ejemplo número 1. Consideremos una integral de menos infinito hasta infinito de coseno de a de x por dx sobre x a la 2 más 1, todo eso a la 2. Para que a sea diferente de 0, o en donde a es diferente de 0. Es un número real, a. Entonces, de esa integral tendríamos, se puede escribir como, en función de la integral 2, como siendo de menos infinito hasta infinito, de e a la i a de x sobre x cuadrado más 1, todo eso a la 2 por dx. ¿Ok? Entonces, ya me dicen que a es diferente de 0. Pero podemos analizar entonces los casos cuando a es positivo, es decir, el semicírculo superior, y, como podremos ver a nuestra derecha, el caso cuando a es negativo, que describe el semicírculo inferior. ¿Ok? Entonces comencemos con el semicírculo superior, volviendo acá a nuestro caso derecho. Entonces, la integral 2 se puede escribir como siendo la integral del contorno del exponencial de i a la z sobre z a la 2 más 1, todo eso a la 2 por dz, es decir, pasamos al plano complejo. Y esa integral, sabemos que por el teorema del residuo va a ser igual a 2 veces pi por el residuo. ¿El residuo de quién? El residuo de su polo. Si ustedes observan, z a la 2 más 1 a la 2 es un polo de orden 2. Como es un polo de orden 2, pues debemos utilizar nuestra expresión
de, para el residuo de orden superiores. Esta que estamos viendo aquí en verde, ¿sí? Donde m vamos a reemplazarlo por 2. Entonces, reemplazamos, eh, usamos nuestra fórmula ya y obtenemos esa fórmula que está aquí, que es el residuo de la función evaluado en i. ¿Por qué i? Porque cuando reemplazamos i en z, eso da -1 y -1 más 1 da 0. Ahí tenemos nuestro polo, solo que es un polo, no es un polo simple, sino un polo de orden 2. Entonces tendríamos residuo de f de i igual al límite cuando z tiende a i de la derivada de z con respecto a z menos i a la 2, ¿cierto? Por la función. Pero la función en este caso es e a la ia de z sobre z menos i al cuadrado por z más i al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es cancelar z menos i al cuadrado, ¿cierto? Y me queda algo bien sencillo, que es dentro de la derivada me queda e a la ia de z sobre z más i a la 2. Entonces, ¿qué hacemos? Derivamos eso. Una vez que derivamos, pues nos va a quedar algo como z más i por i a la a z menos 2 exponencial de i a la az sobre z más i a la 3, ¿cierto? Y finalmente lo que hacemos es reemplazar donde está z por i. Entonces, reemplazamos y nos va a quedar finalmente, después de hacer una pequeña álgebra, nos va a quedar e a la menos a sobre 4i por 1 más a. Y entonces, ya habiendo encontrado nuestro residuo de la función en i, lo vamos a reemplazar aquí. Y entonces nos quedaría pi medios de e a la menos a, 1 más a. Esto sería el valor de la integral para cuando ese valor de a es positivo. Reparen de que este 4 baja a 2 porque aquí en nuestra expresión hay un 2. Y el i se cancela con este i que está acá. ¿Ok? Entonces ya para este caso es la integral evaluada con el semicírculo superior para cuando a es mayor que 0. Ahora podemos analizar el caso cuando a es menor que 0. Entonces cuando a es menor que 0, pues esta integral que tendríamos aquí sería la misma, solo que aparecería el signo negativo en la integral debido a que el sentido del semicírculo cambia, ¿ok? Como les mostré al principio. Y claro está, el polo que encierra ese semicírculo inferior ya no sería i, sería menos i, ¿ok? Entonces ese menos i, si ustedes lo reemplazan aquí, les daría un 0. Por favor, aquí me faltó escribir un 2, ¿ok? Entonces ustedes corrigen ahí. Y hacemos todo el mismo procedimiento, exactamente lo mismo, y vamos a encontrar que esa integral va a ser igual a pi sobre 2 e a la a 1 menos a. ¿Sí ven la diferencia? Lo curioso que podríamos haber visto o podríamos haber hecho el cambio y observar que este a, cuando lo escribimos como negativo aquí, si reemplazamos este a por negativo, ese signo negativo me invierte la desigualdad, ¿cierto? Aquí es 0, ¿ok? No es, parece una A, pero no es una A, es 0, ¿ok? Entonces, si reemplazamos A por menos A aquí, ese signo negativo me invierte la desigualdad y entonces podría utilizar este resultado que está aquí, simplemente bastaría reemplazar donde está A por menos A, da más, aquí está, y aquí donde está más A, quedaría menos A, también se puede hacer. Y se evita uno el cálculo extra. Es otro camino, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado si es posible hacerlo. ¿Ok? Entonces lo que podemos hacer ahora es combinar los dos valores. Entonces combinando estos dos resultados, esa integral equivale a la parte real de I2, que básicamente es I2. ¿Por qué? Porque es que no hay ninguna presencia en estas dos integrales de algún término de I. Por eso es real. ¿Ok? Entonces la parte real de I2 es I2. Y sería básicamente la integral tomando ahora los valores absolutos de A, aquí y aquí. ¿Ok? Una sumatoria aquí. Cambiamos menos por más, tenemos el valor absoluto que se muestra aquí abajo. ¿Cierto?
Eso significa que A puede ser o negativa o positiva, me va a dar el mismo resultado. ¿Ok? Y eso yo lo sé por nuestra expresión que acabamos de encontrar. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Este es un ejemplo un poquitico más complicado, pero aquí tenemos los detallitos. Entonces tendríamos los límites de integración de menos infinito hasta infinito de x seno de a de x por dx sobre x a la 2 más 4 para un a diferente de 0. A es un real. ¿Ok? Entonces, esa integral que está aquí la podemos expresar como siendo de menos infinito hasta infinito de x e a la i a de x por dx sobre x cuadrado más 4, siendo esta integral la parte imaginaria de la exponencial o de esta integral. ¿Ok? Entonces, esta es la parte imaginaria. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a comenzar con el semicírculo superior para el caso de A positivo. Y entonces el semicírculo superior va a guardar unos determinados polos, ¿cierto? La cuestión es aquí cuántos polos hay, ¿cierto? Entonces básicamente pasamos de esta integral a esta integral en el plano complejo con un contorno cerrado, que es el semicírculo superior, de z por e a la i a de z sobre z a la 4 más 4 por dz, y eso según el teorema de residuos es igual a esto, donde será una sumatoria de todos los residuos que vamos a encontrar. La cuestión es cuántos ceros hay en el denominador, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar cómo es que uno calcula los ceros. En los casos anteriores no había necesidad de hacer tanto detalle, pues era bastante sencillo. Pero aquí hay que tomar mucho cuidado. Entonces observen, z a la 4 más 4 debe ser 0 para que haya un polo, ¿cierto? Y entonces eso implica que z a la 2 que es lo mismo que z a la 4, es igual a menos 4. Si ustedes le sacan raíz a ambos lados, van a encontrar que z a la 2 tiene dos valores, más o menos 2i. Entonces yo lo que yo puedo hacer es ahora separar este z a la 4 más 4 en dos partes. Un z a la 2 más 2i por un z a la 2 menos 2i. ¿Por qué? Porque ya encontré los dos valores que pueden tomar, ¿cierto? Sin embargo, todavía faltan más. ¿Ok? Necesito encontrar el valor de z a la 2 tal que más 2i, z a la 2 más 2i sea 0 y el otro z a la 2 menos 2i también sea otro 0. Entonces, nos vamos acá. Hacemos z a la 2 más 2i igual a 0. Pasamos de este lado, ese 2i queda negativo. Lo que hago es usar un artificio matemático y es sumarle un 0. Entonces sería menos 1 más 1. Pero ese menos 1 es más i cuadrado, ¿cierto? Y entonces, si usted observa menos 2i más i cuadrado más 1, me va a dar 1 menos i cuadrado. 1 menos i, todo eso al cuadrado. Y entonces la raíz mata esos dos y quedaría z más o menos 1 menos i. Entonces aquí tendríamos nuestros primeros dos polos. Ahora, podemos hacer lo mismo para el otro lado, z a la 2 menos 2i, que es el que no hace falta, el de aquí. Y entonces eso es igual a 0, ese 2i pasa de este lado positivo, sumamos por 0, sumamos un 0, aquí tendríamos más i cuadrado, y entonces 2i más 1 más i cuadrado sería 1 más i, todo eso al cuadrado. Y de aquí cancelamos los dos y obtenemos dos polos más, ¿sí ven? 1 más i. Entonces en total tenemos 4 polos, ¿ok? Y entonces esos 4 polos significarían que yo puedo simplemente reemplazar mi z cuadrado a la 4 por z más 1 menos i, z menos 1 menos i, z más 1 más i, z menos 1 más i. Y entonces esto nos remonta a cuando nosotros analizamos gráficamente funciones complejas, mucho tiempo atrás. Y entonces yo puedo analizar que 1 y 2 están dentro del eje inferior o del plano inferior. ¿Ok? Entonces yo por eso puedo cerrar un contorno que incluye esos puntos y eso sería el semicírculo inferior.
y 3 y 4 están en el plano superior. Entonces yo puedo hacer un semicírculo tal que encierre esos polos y eso sería semicírculo superior. Entonces tendríamos dos que están encerrados en el semicírculo superior y dos que están encerrados en el semicírculo inferior. ¿Ok? Entonces, usando esos cuatro polos, vamos a calcular sus residuos. Entonces, en la parte superior del semicírculo superior, vamos a tomar los dos residuos, uno asociado a 1 más i y el otro a menos 1 más i. ¿Ok? Entonces, si ustedes sienten alguna duda, pues grafiquen y se darán cuenta que estos polos están en la parte superior. ¿Ok? Entonces, tomamos el límite cuando z tiende a 1 más i de z menos 1 más i, pero entonces distribuyo el menos 1 menos i. Y entonces hago lo propio abajo. Entonces, z menos 1 menos i. Recuerden que hay un menos de factor general que entra y multiplica cada término. Por eso queda menos 1 y menos i. Y lo mismo hacen para los otros. Z menos 1 más i, z más 1 menos i y z más 1 más i. Entonces, estos dos se cancelan y me quedan simplemente estos tres y este exponencial. ¿Qué es lo siguiente? Se reemplaza donde haya z, 1 más i. Y queda algo como esto. Y luego hacemos álgebra y nos quedaría algo como esto. E a la ia por e a la menos a sobre 8i. ¿Ok? Hacemos lo mismo para el otro residuo que está dentro del semicírculo superior, que sería menos 1 más i. Pero como hay un signo negativo por fuera, entonces sería más 1 más i. Digo, más 1 menos i. Porque aquí está positivo. ¿Ok? Entonces hacemos lo mismo, es lo mismo que está aquí. Cancelamos, reemplazamos z de menos 1 más i, en donde haya todos los z, hacemos álgebra y obtenemos menos e a la menos ia por e a la menos a sobre 8i. Entonces tenemos nuestras dos contribuciones asociadas a los residuos contenidos en el semicírculo superior. Y entonces la integral I2 pues sería la sumatoria de esos dos residuos. Reparen, aquí es la suma. ¿Ok? Entonces tendríamos 2pi por la exponencial de menos a sobre 8i, que es un factor en común en ambos resultados, y me quedaría un producto de e a la ia menos e a la menos ia. Y ya ustedes saben que eso se puede escribir como siendo seno de a. ¿Ok? Entonces me quedaría i por pi sobre 2 e a la i por pi sobre 2 e a la menos a por seno de a, ¿cierto? Y ahí entonces ustedes observan que I2 tiene una parte imaginaria, no es parte real, es parte imaginaria. Entonces podríamos escribir la integral como siendo de menos infinito hasta infinito de x seno de a de x sobre x cuadrado más 4 por dx va a ser igual a la parte imaginaria de I2. Y la parte imaginaria de I2, como ustedes saben, lo que simplemente es extraer todo, excepto el i. ¿Ok? Entonces por eso escribimos toda la expresión que obtuvimos anteriormente, pero sin el i. Y este es el resultado para cuando a es positivo. ¿Ok? También podemos hacer el caso para el semicírculo inferior. Pero como yo les mostré también hace rato, que podemos hacer que ese a que está aquí sea negativo. Si ese a es negativo, entonces hacemos un ligero truco, que es invertir la desigualdad y reemplazamos, como les voy a mostrar a continuación. Miren, para el caso de a negativo, entonces tendríamos que el límite positivo que encontramos anterior bastaría simplemente reemplazar por un menos, menos aquí, ¿cierto? Si ustedes reemplazan ese menos a por aquí, ese signo que está acá, les invierte la desigualdad y obtendrían esta expresión que está acá, a menor que 0.
Y entonces ahora podemos usar nuestro resultado anterior para encontrar la contribución del semicírculo inferior, que básicamente sería la integral, ¿cierto? Menos la integral de menos infinito hasta infinito de x seno de a de x por x a la 4 sobre 4. Ese menos viene de la razón de que esa función seno de a de x es una función impar. ¿Ok? Como es una función impar, recordemos, seno de menos x es igual a menos seno de x. Entonces, como es una función impar, ya que a es negativo, sale el signo negativo. ¿Ok? Pero de nuestra solución observamos que ese aquí es negativo y ese aquí es negativo. Entonces aquí arriba queda positivo, ¿cierto? Y aquí abajo quedaría menos a, pero ese menos a que está aquí, seno es una función impar, sale. De tal forma que ese menos a que sale de aquí y este menos que está aquí da positivo. Entonces tendríamos pi sobre 2 e a la a seno de a. Y entonces finalmente combinando nuestros dos casos para el semicírculo superior y para el semicírculo inferior, pues vamos a encontrar que nuestra integral se define como se muestra aquí, ¿cierto? Aquí me faltó escribir un igual, ¿ok? Igual aquí. Integral de menos infinito hasta infinito de x seno de a de x sobre x cuadrado más 4 por dx va a ser igual a pi medios por e a la menos a de menos el valor absoluto de a por seno de a. ¿Ok? Entonces esto sería la solución a nuestro ejemplo. ¿Ok? Un tipo de integrales frecuentes en física, y probablemente ustedes se van a encontrar varias veces con ella en su vida académica, sería esta de 0, la integral de 0 a infinito de seno de a de x sobre x por dx. ¿Ok? En este caso, nos hace falta el límite de menos infinito. Pero ustedes observan que seno de a de x es una función impar, ¿cierto? Eso sí asumimos que por lo menos a sea positivo, pero que x pueda tomar valores negativos. Entonces, si x puede tomar valores negativos, debido a que nos hace falta la parte de menos infinito, ustedes observan que ese seno va a dar un número negativo en ese límite en menos infinito. Solo que abajo también tenemos una función que cuando toma valores negativos, pues será negativa. Entonces esos signos negativos se van a cancelar. De tal forma que van a hacer con que mi integrando, o sea, mi integral completa, sea una función par, siempre. Entonces por eso yo puedo pasar de esta integral haciendo 1 menos 2, integral de menos infinito hasta infinito. ¿Okay? Eso es un análisis que uno hace para poder utilizar el teorema del residuo. Y una de las condiciones del teorema del residuo es que yo pueda escribir mi integral de menos infinito hasta infinito, ¿cierto? Como ustedes pueden observar, tenemos un polo en el origen, ¿ok? Entonces vamos a utilizar el teorema del residuo para evaluar esa integral. Entonces, como tiene un polo en el origen, ¿ok? Lo que vamos a hacer es escribir un semicírculo de esta forma, cuyo radio es epsilon, ¿cierto? Y tiene un semicírculo de radio infinitesimal gamma epsilon, que estamos observando aquí. ¿Ok? Y entonces lo que vamos a hacer aquí en este caso es que esa integral sobre ese contorno es 0, donde tenemos que hemos escrito la parte imaginaria de esta integral como siendo e a la i a de z sobre z por dz, ¿cierto? Hemos hecho lo que hicimos anteriormente. Solo hay aquí que tomar en cuenta algo, y es lo siguiente. Vamos a integrar esa integral sobre ese contorno C como siendo de menos infinito hasta menos epsilon, hasta aquí, ¿cierto? Luego tomamos la integral sobre este contorno, gamma e. Luego tomamos la integral de epsilon hasta infinito,
¿Sí ven? Como les estoy mostrando aquí arriba. Menos infinito hasta epsilon, una integral, y luego tomamos la integral de este semicírculo infinitesimal, y luego de epsilon hasta infinito, ¿cierto? Como estoy mostrándoles aquí. Porque solamente tenemos un polo en la región central, ¿cierto? Entonces, cuando tomamos epsilon teniendo a 0, ¿cierto? Entonces, aquí en los límites de integración se hace 0, entonces yo puedo combinar estas dos integrales, la de los extremos, la primera y la tercera. Las puedo combinar como siendo la integral de menos infinito hasta infinito de e a la i a de x sobre x por dx, más esta integral que es la que queremos calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente despejar y vamos a encontrar que la integral de menos infinito hasta infinito de e a la i a de x sobre dx por dx es igual a menos esta integral. Y ya podemos utilizar el teorema del residuo. Nos quedaría algo como esto, ¿cierto? Solo que esto aquí es igual a nuestro teorema del residuo. Solo que podemos evaluarla. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar aquí esa integral cuando el límite de e tiende a 0 sobre ese radio infinitesimal. Entonces, sobre ese semicírculo infinitesimal, la función z se puede escribir en coordenadas polares, como estamos observando aquí. Solo que el radio es epsilon, como les mencioné al principio. Entonces reemplazamos z en todos los términos dentro de la integral, como observamos aquí. Aplicamos la derivada de z a esto y reemplazamos aquí. Entonces todo nos queda en función ahora de θ. Entonces cancelamos estos elementos y hemos removido el polo, ¿cierto? Una vez que hemos removido el polo, entonces para resolver esa integral vamos a tomar el límite cuando epsilon es 0. Cuando epsilon es 0, esto aquí me queda e a la 1 y eso es 1. Entonces me quedaría la integral de 0 a pi, de pi a 0. Y eso evaluado sería i pi. La cuestión es por qué de pi a 0. Reparen el sentido. Va en sentido horario. ¿Sí ven? Comienza de pi y termina en 0. Si fuera de 0 a pi sería algo como esto. Pero no es el sentido que nos están describiendo. En este caso, en el semicírculo de radio superior. Entonces, por eso los límites van de pi a 0. Y entonces, nuestra integral de menos infinito hasta infinito de e a la i de e a la i a x por dx sobre x es i por pi. Y entonces, combinando todo, sería 0 infinito de seno de a de x sobre x por dx igual a 1/2 de menos infinito hasta infinito de seno de a de x sobre x por dx. Y entonces, esa integral, pues la podemos escribir como siendo la parte imaginaria de esta expresión que es aquí. Y entonces la parte imaginaria lo que va a hacer es extraer la información sin el i. Y por eso tenemos pi medios. ¿Ok? Observen que si a es negativo, ¿cierto? Porque en el caso anterior trabajamos para a positivo, pues se cumple esta condición. Seno es una función impar, entonces por eso me quedaría menos seno, valor absoluto de a, de x. ¿Ok? Y tenemos la respuesta anterior, pero negativa. Entonces hay que tomar mucho cuidado con eso ahí. ¿Ok? Porque hasta el momento asumimos que lo que era negativo era que x podía tomar valores negativos. Solo que ahora estamos asumiendo qué pasaría si a es negativa. Si es negativa, entonces la expresión anterior nos daría negativo. Porque no hay nada dividiendo aquí en la función, de tal forma que cancele ese signo. Entonces el signo negativo quedaría dependiendo explícitamente de la función seno. Por último, veremos nuestra tercera parte de esta charla sobre un tercer tipo de integrales que está asociada a funciones de funciones trigonométricas. Entonces, básicamente tendríamos integrales de este tipo, de 0 a 2pi de una función racional típica
seno de teta por coseno de teta. O sea, una función que va a tener tanto términos con senos de teta y términos con cosenos de teta. Y ese teta, como ustedes podrán ver en los límites de interacción, va de 0 a 2pi. Ese ángulo es el ángulo de un punto z sobre un círculo unitario centrado en el origen. Cuando hablamos de círculo unitario es que el radio es 1, como ustedes podrán observar aquí, ¿sí ven? El radio es 1. Entonces tomamos ese z en coordenadas polares, cuyo radio es unitario, y lo que hacemos es despejar teta. ¿Ok? Entonces podemos escribir z igual a e a la i teta o e a la menos i teta igual a 1 sobre z. ¿Ok? Esto aquí se lo mostraré, que es de bastante ayuda. Entonces, para eso, recordemos que el coseno y la función seno la podemos escribir en función de exponenciales. E a la i teta más e a la menos i teta sobre 2. Ese e a la i teta lo reemplazamos por z y menos i teta, y e a la menos i teta lo reemplazamos como siendo 1 sobre z. Aquí está. Y lo mismo hacemos para seno de teta. Tendríamos z menos 1 sobre z sobre 2i. ¿Ok? ¿Para qué? Para reemplazar este valor de coseno y de seno aquí. Seno, coseno. Vamos ahora con de teta. Para de teta, entonces tomamos esta función z que está acá, la derivamos, tendríamos i e a la i teta por de teta. Pero e a la i teta, ¿qué es? Es z. Y entonces despejamos de teta y tendríamos de teta igual a dz sobre i z. Tenemos nuestra tercera expresión, que también podemos reemplazar aquí. Y como podrán observar, esta integral que está aquí se puede escribir en función de z. ¿Ok? Entonces, toda función que tengamos, una función racional de este tipo, podemos utilizar estos tres elementos y llevarlas al plano complejo, como les mostraré en los ejemplos que vienen a continuación. ¿Ok? Entonces, como le había dicho antes, lo que hice fue reemplazar seno de teta en función de zetas, coseno en función de zetas y de teta en función de zetas. Y entonces tendríamos un contorno cerrado. Y entonces ya podemos evaluar esa integral utilizando el teorema de los residuos. Entonces, miremos un ejemplo. Entonces tenemos una función de 0 a 2pi de teta sobre 1 más a coseno de teta. Una función de este tipo. ¿Qué hay que hacer? Pues utilizar estos tres argumentos, coseno, seno y de teta. ¿Cierto? En este caso tenemos coseno y de teta. Entonces, claro, me dicen que el valor absoluto de a siempre será negativo. Esa es una condición de esa integral. Entonces observen, tenemos que dz sobre i de z sería el valor de dθ, lo hemos reemplazado, y donde está coseno de teta hemos reemplazado por z a la 2 más 1 sobre 2z. Entonces lo que hacemos es que en el denominador organizamos términos, ¿cierto? Tendríamos que ese i sobre z pasa a multiplicar todo lo que está, ese zi que está aquí, pasa a multiplicar todo lo que está en el denominador. Entonces queda multiplicando a 1 y queda multiplicando a por todo el argumento que multiplica a. Entonces tendríamos i de z más a medios i, y ese z que está aquí cancela el z que aparece en el denominador del argumento z2 más 1 sobre 2z. Y me queda esa expresión que está allí. Luego, puedo seguir organizando términos de tal forma que me queda una integral de este tipo. Lo que hice fue factorizar 2 sobre i. ¿Ok? Entonces ustedes pueden revisar eso. Entonces cuando factorizo 2 sobre i, me quedaría la integral de d de z sobre 2z más az cuadrado más a. Y esto es un círculo unitario centrado en el origen. Entonces busquemos los polos. Entonces para buscar los polos, este término que está aquí debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces como debe ser igual a 0, pues yo puedo, antes de hacer eso, yo puedo darme cuenta de que yo puedo reducir ese polinomio haciendo un producto de a
z menos z1 por z menos z2. La cuestión es que yo no sé cuánto vale z1 y cuánto vale z2. Entonces, para encontrar los valores de z1 y z2, yo utilizo la fórmula general, que me dice que un polinomio de grado 2, cuando se hace igual a 0, yo puedo utilizar la fórmula de, por ejemplo, en este caso, lo escribí en función de z igual a menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y entonces, siendo a, b y c los coeficientes de ese polinomio de grado 2. ¿Cómo encuentro información sobre esos polinomios? Pues observo que a es igual a 1, b es igual a 2 sobre a y c es igual a 1. Reemplazando esos dos valores, yo voy a encontrar dos soluciones a ese polinomio de grado 2, que sería nuestro polinomio en el plano complejo. Y entonces se encontraría que z1, ¿cierto? Haciendo un poco de álgebra, sería igual a menos 1 sobre a más 1 sobre a raíz de 1 menos a cuadrado. Y z2 sería igual a menos 1 sobre a menos 1 sobre a raíz de 1 menos a al cuadrado. Aquí están los valores de z1 y de z2. Básicamente fue utilizar álgebra, utilizar los valores que les mostré anteriormente. ¿Ok? Como estamos asumiendo de que el valor absoluto de a es menor que 1, ¿cierto? z2 estará fuera del círculo unitario C. Entonces z1 está dentro. ¿Cómo sabemos eso? Hombre, ustedes observen, tenemos dos valores z1 y z2. Esto también lo iré a mostrar explícitamente más adelante. z1 y z2. Si ustedes observan, esos valores z son complejos, ¿cierto? Entonces z tiene una parte real y una parte imaginaria. z1 y z2 solamente me están mostrando la parte real, ¿cierto? Entonces ustedes pueden asociar ese z1 y ese z2, que tiene parte real, con una ecuación del círculo, ¿cierto? Y esa ecuación del círculo sería x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, pero el radio es la unidad, entonces tendrían x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿cierto? Pero en nuestro caso, nuestros z no nos están dando información de la parte imaginaria, por lo tanto y es 0. Entonces tendríamos simplemente x cuadrado igual a 1. Y x cuadrado sería toda esta expresión elevado al cuadrado, o toda la expresión esta elevado al cuadrado. Si ustedes sustituyen esos valores, por ejemplo, esta expresión aquí, la elevan al cuadrado y le dan un valor que satisfaga esta condición acá, ustedes van a observar que el número que les va a dar aquí siempre va a ser menor que 1, mientras que aquí va a ser mayor que 1. ¿Qué significa eso? Que va a estar fuera del círculo. Pero bueno, eso es una descripción analítica, eso se lo voy a mostrar más adelante explícitamente para que les quede más claro. Así que no se preocupen. Por lo tanto, créanme, Z2 está fuera del círculo unitario. ¿Okay? Entonces solamente Z1 lo está dentro. Entonces nuestra integral, ¿cierto? Se puede utilizar el teorema del residuo para encontrar el residuo de esa función en Z1. Entonces utilizábamos nuevamente nuestra expresión, límite de Z cuando Z tiende a Z1, Z menos Z1 por A, Z menos Z1 por Z menos Z2. Z menos Z1 y Z menos Z1 se cancelan. Y me quedaría 1 sobre A, 1 sobre Z1 menos Z2. ¿Por qué? Porque donde estaban los Z que quedaron, reemplacé por Z1. Estos valores de Z1 y Z2 los tenemos aquí. Simplemente los sustituimos, hacemos un poco de álgebra y se nos reduce a A sobre 2 raíz de 1 menos A al cuadrado. Aquí faltó un paréntesis. ¿Okay? Los A se cancelan y yo obtengo que el residuo de mi función en Z1 es esta. ¿Okay? Entonces, ya reemplazando aquí, pues nuestra integral sería de 0 a 2 pi de teta sobre 1 más A coseno de teta es igual a 2 veces I, la integral cerrada sobre el contorno C por dz sobre 2z más a z a la 2 más a.
y eso es igual a 2i sobre i por 2pi, aquí está, por el residuo que encontramos. Los 2 se cancelan, los i se cancelan, y quedaríamos finalmente con 2pi sobre raíz de 1 menos a cuadrado. Y hemos resuelto nuestra integral. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. En este ejemplo sí les puedo mostrar, si no me equivoco, sobre cómo identificar si está dentro o está fuera. ¿Ok? Entonces consideremos la siguiente integral. Va de 0 a pi de 2 teta sobre a más coseno de teta a la 2. ¿Ok? Entonces, para cuando ese a es mayor que 1. ¿Ok? Entonces es un número real mayor que 1. Entonces, como coseno de teta es una función par, ¿cierto? Entonces yo puedo agregar esto de un medio, sería de menos pi hasta pi, de teta a coseno de teta, todo eso a la 2, ¿cierto? Como coseno es una función par. Entonces recordemos que de teta lo puedo expresar de esta forma y coseno de teta de esta otra manera. Si no, miren al principio de cuando hablamos de integrales de este tipo. Si reemplazamos esos valores aquí en este integral, pues nos va a quedar un integral de este tipo, ¿cierto? Donde C es un círculo completo en torno del origen y entonces hemos reemplazado de teta por dz sobre iz y coseno como z cuadrado más 1 sobre 2z. ¿Ok? Y aquí por lo menos lo que se hizo fue distribuir términos para que me quedara de esta forma. Es diferente a lo que habíamos escrito anteriormente, pero es lo mismo. Simplemente fue que distribuí términos. Pueden hacer la cuenta y verán. Entonces, ese integral organizando términos, encontramos de que quedaría otra vez un medio de z sobre i de z. Lo que hice fue factorizar este 2z, este 1 sobre 2z, sacarlo. Entonces sale 1 sobre 2z al cuadrado y me quedaría entonces a 2 veces az más z cuadrado más 1. ¿Ok? Este 2 y este z se llevan un 2 de aquí, porque aquí hay un 2z, entonces por eso se lleva un 2 y este pasa a multiplicar, entonces quedaría 2z sobre i. Y entonces tendríamos dz sobre 2az más z cuadrado más 1. Todo eso al cuadrado. Entonces lo que hay que hacer es encontrar los polos. Observen, aquí tenemos un polo de orden 2. Entonces vamos a buscar los ceros. Entonces tomamos nuestra función cuadrática, la igualamos a 0, usamos la fórmula general que les describí previamente, donde los coeficientes a, b y c están dados aquí, y por ende podemos encontrar los polos z1 y z2, ¿cierto? z1 es igual a menos a más raíz de a cuadrado menos 1, y z2 es igual a menos a menos raíz de a cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces vamos a analizar cuál de ellos está dentro y cuál está fuera del círculo unitario. Perdón. Entonces, como el ejemplo anterior, z2 está fuera del círculo unitario. ¿Ok? Entonces vamos a analizarlo. Miren, z2, ecuación del círculo, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Como es un círculo unitario, el radio es 1. Y como ustedes están observando, z2 no tiene ningún elemento acompañado de i. Por lo tanto, todo eso es real, lo que está en z2. Entonces, y es igual a 0. Entonces, x sería igual a menos a menos raíz de a cuadrado menos 1. ¿Cierto? Pero el límite, me están dando la condición de que a debe ser mayor que 1. ¿Cierto? Entonces, coloquemos un ejemplo para hacerlo más didáctico. Supongamos que a sea igual a 2. Entonces, x va a ser igual a menos 3.7. Si ustedes elevan eso al cuadrado, eso va a ser mayor que 1. Entonces van a encontrar que sí está fuera del círculo. Ahora, miren lo que sucedería si hacemos lo mismo para z1. Si hacemos lo mismo para z1, vamos a encontrar que x es igual a menos 0.26. Y cuando elevamos x al cuadrado, pues vamos a encontrar que ese valor va a ser menor que 1. Entonces, de cierta manera, z1, hablando
coloquialmente está dentro del círculo y Z2 está fuera del círculo. Para mostrar eso hicimos un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Dándole valores a A, y creo que con esto da para entender un poco mejor lo que les comenté anteriormente en palabras. Pues bien, entonces, volviendo acá al tema, tenemos Z1 y Z2, tomamos Z1, calculamos el residuo de Z1, como es un polinomio, es un polo de grado 2, pues tenemos que utilizar nuestra fórmula que incluye la derivada, entonces me queda una derivada. Entonces tomo los polos z menos z1 a la 2 por la función z sobre z menos z1 a la 2, cancelo, remuevo el polo, y entonces lo que me queda lo derivo. O sea, lo que me quedó es z menos z a la 2 sobre a la 2. Derivo todo esto y me queda esta expresión que está acá. Y luego que derive, lo que me queda me va a quedar en función de z. Entonces reemplazo z1, donde haya cualquier z. Entonces miren que reemplace z1 aquí, z1 aquí y z1 aquí. Luego, ¿qué se hace? Pues tomamos los valores de z1 y de z2 y los reemplazamos aquí y aquí. Y hacemos álgebra. ¿Y qué vamos a encontrar? Que a sobre 4a cuadrado menos 1 a la 3 medios. ¿Ok? Obviamente iba a dar 3 medios porque tenemos raíces aquí. ¿Sí ven? Y entonces, nuestro integral sería un medio de los límites de menos infinito hasta infinito de teta sobre a más coseno de teta a la 2 va a ser igual a. Entonces reemplazamos a nuestra integral, que es la que tenemos aquí, ¿sí ven? 2z sobre i por dz sobre el polinomio de orden 2 elevado a la 2. Aquí está. Y entonces, ese integral que está aquí, pues es igual a 2 veces pi, el residuo de la función evaluado en z1. Y entonces, ese i se cancela con este i, y ese residuo que está aquí lo hemos calculado aquí arriba. ¿Ok? Lo reemplazamos, observamos que los 4 se cancelan y me queda finalmente pi por a sobre a2 menos 1 a la 3 medios. Eso aquí es la solución a nuestra integral de este tipo que está acá. ¿Ok? Entonces, espero que me hayan entendido un poco en base a los ejemplos en cómo podemos resolver esas integrales. Las hemos resumido en 3 tipos y que hemos dado por lo menos los pasos a seguir cuando tengamos integrales referente a algunos de estos tipos, las cuales pueden ser resueltas usando el teorema del residuo. ¿Ok? Ahora, para ejercicios de práctica, ejercicios que ustedes van a tomar cuando estén libres, no tengan nada que hacer, pueden evaluar estas integrales que están aquí. ¿Ok? Entonces aquí por lo menos les escribí 2 integrales, a y b. Ustedes van a analizar en qué tipo de integral encajan. Para este par de ecuaciones a y b son reales. Y estas que están aquí, pues también las pueden evaluar. Ya ustedes por lo menos ya pueden intuir qué tipo de integrales son estas. ¿Ok? Entonces también las pueden resolver. ¿Ok? Usando los procedimientos que les describí anteriormente. ¿Está claro? Entonces ahí les dejo esto para que se diviertan un